bienvenidos a la tercera materia de la licenciatura en Psicología del cuarto cuatrimestre. Yo soy Patricio González Márquez y esta asignatura lleva por nombre psicopatología. Hoy vamos a empezar a hablar de esta psicopatología, recordando que los psicólogos pues tenemos que ser muy hábiles en psicopatología, que es lo que en realidad atendemos en un consultorio, ¿no? O en un hospital o en el ambiente en el que trabajes desde la psicología, porque de alguna manera pues no atendemos personas que no estén con alguna condición psicopatológica, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros hablemos de psicopatología para poder entender, ¿no? Cuáles son todos estos procesos y que la atención sea la más adecuada. Bienvenidos a patología. Ya en primero hablamos un poco de esta patología. Hoy vamos a eh, ahondar un poco. Entonces, desde una aproximación histórica de esta patología, hablaríamos que desde el punto de vista médico, la concepción extranatural de las enfermedades mentales se mantiene hasta, por ejemplo, con Hipócrates del 460 al 377 a.C., que él fue el primero en señalar el origen natural de tales trastornos, de algunos. No se llamaban así como tal en aquel momento, pero en los escritos hipocráticos la enfermedad giraba en torno a la interacción de cuatro humores. Se hablaba de que estos humores los podían ver o expedir en el cuerpo y hablaba de sangre, bilis negra, bilis amarilla y flemas. Esos eran como los cuatro humores en los que se basaba Hipócrates para poder definir una enfermedad de tipo mental. El resultado entonces de la combinación de las cuatro cualidades básicas de la naturaleza que se asociaban al calor, al frío, a la humedad y a la sequedad. Entonces, este señor Hipócrates elaboró una clasificación basada en cuatro temperamentos: la teoría de los COS, que es el temperamento colérico, el sanguíneo, melancólico y flemático, que se pensaba que indicaban la orientación emocional predominante de la persona, ¿no? Y a partir de ahí ya empezábamos a hablar de psicopatología. Esto fue evolucionando, digamos, de manera histórica, bueno, las evoluciones son de manera histórica, y entonces entre este señor que es entre el 460 y el 377, Platón considera, antes de Cristo, Platón consideraba que los trastornos mentales eran en parte orgánicos, es decir, un cuerpo que se enfermaba por alguna razón, que también eran éticos, este mismo cuerpo que tenía algunas consideraciones de culpa, ¿no? Que venían propiamente de sus valores de persona, y también consideraba que los trastornos mentales tenían, cuando se presentaban, venían de una intervención divina, es decir, de un Dios, ¿no? Que enfermaba a las personas como parte de algo que no habías cumplido o que no habías realizado. Entre el 429 y el 347 antes de Cristo, también se señala, ¿no? Que dijimos con Hipócrates, lo orgánico de las enfermedades mentales por primera vez, y por primera vez también se realiza esta clasificación de los temperamentos, que dicho sea de paso, esta clasificación sigue vigente, ¿no? Seguimos hablando de alguna manera en psicología de los cuatro temperamentos. Estos cuatro temperamentos que vienen desde antes de Cristo, obviamente se han ido robusteciendo, ¿no? Estos cuatro temperamentos, y de alguna manera en psicología
lo seguimos midiendo, ¿no? Seguimos diciendo que este temperamento sanguíneo es cuando tiene de fortalezas que la persona es expresiva, que es atenta, que es cálida y amistosa, que puede ser muy platicador, ¿no? O muy hablador, que es muy entusiasta y que es compasivo. Esas serían como las fortalezas de estos sanguíneos. Pero también tienen debilidades. Estas debilidades en el temperamento sanguíneo tienen que ver con que sea una persona indisciplinada, inestable, poco productivo, bastante egocéntrico y muy exagerado, ¿no? Si hablamos del temperamento colérico, las fortalezas que un colérico tiene es que es voluntarioso, independiente, es visionario, muy práctico, productivo, es muy decidido y generalmente tiene facultades de liderazgo. ¿Cuáles serían las debilidades de este temperamento colérico? Pues que es frío y no emocional, ¿no? Que de pronto es autosuficiente en la parte, se toma como una debilidad porque es exageradamente autosuficiente, entonces está generalmente muy solo y recuerden que nosotros somos seres sociales, necesitamos del contacto de los demás. También es impetuoso, este colérico es dominante, rencoroso, sarcástico, muy irascible, ¿no? Y además es muy cruel. Si hablamos del temperamento melancólico, las fortalezas que puede tener una persona con temperamento melancólico es una persona muy dotada, es decir, con muchas capacidades, es analítico, muy estratega, es abnegado, trabajador y autodisciplinado. Estas serían como sus fortalezas. Sus debilidades, pues es que es muy variable al humor. Es autocentrado, propenso a la persecución todo el tiempo, se siente así, es vengativo, susceptible, es muy teórico, es insociable, es crítico y es negativo, ¿no? Constantemente. Y el último temperamento, que sería el flemático, sus fortalezas es que es muy tranquilo, confiable, objetivo, bastante diplomático, es eficaz en cuanto a la parte de la organización, es práctico, es de muy buen humor, ¿no? Humorista, calmado y complaciente y plácido. Tranquilo. ¿Cuáles serían sus debilidades de este temperamento flemático? Pues que muchas veces se presentan sin motivación alguna, es moroso, egoísta, mezquino, autoprotector, ¿no? Entonces, por ser tan autoprotector, bueno, llega un momento en el que pasa mucho tiempo solo y eso ya sabemos que no es adecuado. Es muy indeciso, cobarde y bastante ansioso. Era la forma en la que se veía el temperamento. Digo, repito, se sigue viendo así. Y las fortalezas, pues es cuando no existía la patología y las debilidades, pues, cuando esta patología ya estaba presente. Después, entre el 130 y el 216 antes de Cristo, hablábamos de que la revista Surgical Neurology International se descubre más de 1.500 cráneos trepanados alrededor, y alrededor de 5 al 10% de todos estos cráneos trepanados, ¿no? Perforados, encontrados del periodo neolítico, comenzó hace unos 12.000 años más o menos, y terminó hace unos 4.000 años en el mundo, desde Europa y Escandinavia hasta América del Norte, desde Rusia y China hasta América del Sur, ¿no? Particularmente estos se encuentran en Perú, se encontraron en Perú. Entre el año 200 y 600, ¿no? Se hablaba del, eh, mentira, no sé, entre el 130 y 216 antes de Cristo se hablaba de un pensamiento hipocrático galeano, donde se especificaba, como le dije hace un momento, ¿no? Que se compone el cuerpo humano de estas cuatro sustancias básicas,
que se deben mantener en equilibrio para evitar todo tipo de enfermedades, tanto del cuerpo como de la mente. Es decir, todas las personas podemos tener estas cuatro sustancias o tenemos estas cuatro sustancias básicas que se desarrollan en psicología a través de los cuatro temperamentos o las teorías de los COS, y que no es que seamos totalmente flemáticos o totalmente sanguíneos, sino que tenemos que buscar un equilibrio, y cuando hay equilibrio entonces no hay enfermedad. Cuando este equilibrio se rompe y somos más de uno que de los demás, entonces es cuando empieza la patología. Y ya más o menos en 1429, ¿no? El periodo de la enfermedad mental aparece con el nombre de demoniología, y de esta manera las enfermedades mentales fueron consideradas como demoníacas, asociadas a el comportamiento de las personas. Entonces, tú tenías una enfermedad mental, estabas poseído por un demonio y era un castigo divino porque te habías portado éticamente mal, ¿no? Entonces te había caído una maldición y a partir de eso presentabas esta patología, esta enfermedad de la mente. Fuimos evolucionando afortunadamente y en el siglo XVIII, ¿no? En el sur de Italia ya se realizaban el tarantismo o la danza de San Vito como tratamiento de los trastornos mentales. Esta danza de San Vito consistía en bailar colectivamente para expulsar a los demonios responsables de las enfermedades mentales. Y en el sur de italiano, empieza el auge de la observación clínica y la descripción de diferentes trastornos mentales. Se va acelerando la reclusión de enfermos mentales, prostitutas, vagabundos y marginados en hospitales, asilos y prisiones. Y es que esta parte es muy interesante porque ese era el nivel que tenían todos los enfermos mentales. Se asociaban a situaciones que gozaban de muy poca relevancia social, como una prostituta o un marginado, y entonces uno que pudiera seguir con esta posesión demoníaca, digamos, y los encerraban en hospitales, asilos e incluso prisiones. Luego, entre 1859 y 1939, este señor, ¿no? El señor Sigmund Freud, que es el creador o el padre del psicoanálisis, provoca un gran avance en el conocimiento de la mente humana al comprender la normalidad y la psicopatología como un continuum, lo que permite una mejor comprensión de la enfermedad o la patología. Es decir, Freud empieza a decir que los seres humanos es natural de alguna manera que tengamos en algunos momentos de nuestra vida esta patología o esta enfermedad de mis emociones, de mi cuerpo, ¿sí? Como parte del desarrollo de la persona. Es decir, no puede estar todo el tiempo sano o saludable. En algún momento siempre enfermará y después tenderá a la recuperación. Y esta visión que le da Sigmund Freud permite poder entender de alguna manera que no es que tengamos una situación inadecuada para siempre, sino que esta es transitoria, ¿no? Luego, en el siglo XVIII, XIX, pues nace esta Asociación Americana de Psicología y la famosa APA, y entonces a partir de ahí surge el modelo médico con una perspectiva en la que se afirma que el comportamiento anormal deriva de problemas físicos y deberían de tratarse de forma médica. Es que ahí nos vamos a detener un poquito porque el, eh, la Asociación Americana de Psicología tiene un modelo médico, un modelo clínico médico. Y entonces por eso es que cuando perdemos la salud mental, ¿no? De alguna manera que tenemos situaciones de ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, de la ingesta alimentaria, de las adicciones, etcétera, aprendizaje, incluso del neurodesarrollo, nos dan una medicación, ¿no? Un chocho, un psicofármaco, porque es un modelo médico, modelo psiquiátrico. Y bueno, a finales del siglo XX, entonces, el método catártico fue el precursor de la
psicoterapia, es decir, el tratamiento del comportamiento anormal por medio de técnicas psicológicas, recordando que el método catártico lo desarrolla Sigmund Freud con su psicoanálisis. Bueno, pues la psicopatología entonces es una ciencia que estudia la etiología y las características de los trastornos psicológicos, todo aquello que sea pérdida de la salud mental. Entonces, la psicopatología es una ciencia a la que nos hemos de acercar desde un modelo multidisciplinar, no solo desde el modelo médico, ya que se nutre de disciplinas científicas diversas como la psicología, la biología, la neurología, la genética, la fisiología, la sociología y la antropología. Todas estas disciplinas de alguna manera contribuyen a la elaboración de la psicopatología y probablemente ninguna de ellas se baste por sí sola para explicar estos fenómenos anormales, en lo que entonces podemos definir un poco, asociar que la psicopatología tiene que ver con el comportamiento anormal, ¿no?, que se espera de un individuo con ciertas características. ¿Quién define qué es normal y qué es anormal? ¿No? Pues lo definimos a partir de muchos criterios, el criterio biológico, el criterio clínico, estadístico, social y de sufrimiento. Y también cuando se da esta conducta normal es por una interferencia en el funcionamiento de mis situaciones como persona. Vamos a hablar un poco de esta interferencia del funcionamiento, que se refiere a que el problema esté causando algún deterioro que infiere en el desarrollo de la vida cotidiana del individuo que lo sufre, como en el trabajo, en las actividades sociales o de ocio, en la vida familiar o de pareja, entre algunas otras situaciones como la parte académica. Este criterio no es uno de los más utilizados en la práctica clínica para considerar si una persona presenta o no un trastorno mental. Poder hablar entonces de la interferencia del funcionamiento en todas las áreas de nuestro desarrollo. Si hablamos de esto, entonces, actualmente, bueno, desde el 2013, pero con mayor énfasis de unos años para acá, propiamente de los años de COVID para acá, tenemos esta forma de evaluar de vía la Judas 2.0, ¿no? Que nos habla justamente de esta interferencia en el funcionamiento, cómo esta situación de conducta normal se presenta para mí y se presenta disfuncional, entonces tiene que permear todas las áreas de mi desarrollo para poder estamparle un diagnóstico de trastorno. Si no está permeando las áreas de mi desarrollo, entonces no podría ser. Ok, si hablamos entonces del criterio biológico de la conducta anormal, diríamos que este criterio biológico pues se centra en la idea de que las manifestaciones psicopatológicas se deberían a disfunciones de estructuras o procesos biológicos de mi cuerpo, ¿no? Y se asume entonces, si asumimos este supuesto, significa aceptar que los trastornos psicopatológicos tienen una etiología orgánica, y que los criterios biológicos han proporcionado avances importantes en la definición de los trastornos mentales desde distintas disciplinas. Es decir, cuando tenemos un trastorno mental, estamos pensando que hay una complicación genética, ¿no? Una complicación con la genética del cuerpo, también con la fisiología de nuestro cuerpo, la forma de recibir estos impulsos nerviosos del exterior y con la neurología. ¿Eh? Pues ya sabemos que la neurología estudia las funciones del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Sin embargo, cuando utilizamos solo este criterio para definir la psicopatología, pues existe el riesgo de dejar de lado otros factores, que son los que estudiamos los psicólogos, que tienen que ver con los factores psicológicos, ¿no? Pensamiento, creación de ideas, ¿no? Emocionalidad, y con aquellos factores sociales, ¿no? Si entramos o no dentro de un estatus social de salud mental o si estamos perdiendo esta salud mental, y presentamos una patología a partir de cómo la sociedad lo define. Es que esto es muy importante porque la conducta normal
normal o anormal la define la sociedad. Y a partir de estos modelos sociales, entonces golpean los modelos psicológicos, los factores genéticos, la fisiología, la neurología. Entonces voy a dar un ejemplo. Probablemente a mí me guste andar en ropa, en calzones, ¿no? Todo el tiempo. Ok, esto dentro de mi casa está bien porque a nadie le molesta y así eh, nos hemos definido siempre por andar en calzones dentro de la casa. Y eso, diríamos, sería normal. Nadie nos está viendo y tenemos un consenso en casa de poder andar así. Pero si tengo que ir a la oficina, ¿verdad? O voy a ir a la escuela, o simple voy a ir a la tienda, a la verdulería, a la pollería, yo me salgo de casa en calzones, pues eso socialmente no está adecuado. Entonces, me voltearán a ver todos, ¿no? Porque no es normal estar en calzones en la calle y la sociedad me señala, pasará la patrulla, me invitará a vestirme, tal vez me suba y me traiga a casa, o si yo me niego, pues me puedan detener por faltas a la moral. Y ese es un criterio social, un factor social. La sociedad está diciendo, afuera, cuando te ven todos, no es normal. Yo vivo aquí en una ciudad, pero si cambiamos el escenario y estuviéramos en Cancún, ¿no? En Acapulco, es muy normal, socialmente adecuado, ¿no? Estar en calzones sobre la calle, en la calle. ¿Por qué razón entrar a un restaurante en bikini? Es normal, o una tienda, o andar caminando sobre la avenida, pues porque eh, socialmente es adecuado porque estás en la playa. Entonces, digamos, estás disfrutando a minutos de meterte al mar y ahí el criterio social dice, eso está bien, ¿no? Entonces, bueno, todos estos criterios son importantes tomarlos en cuenta a partir de definir una conducta normal. Estos factores, ¿no? En conjunto pueden tener un valor descriptivo y explicativo importante en la definición de esta psicopatología. Si hablamos entonces del criterio clínico, este se trata del reconocimiento por parte del evaluador, que puede ser un médico, un psicólogo o un profesor, de unas alteraciones objetivas como serían los síntomas o signos cuya presencia supone una disfunción. Todos estos síntomas que mi paciente tiene, ¿no? Que me dices que, mira, me duele la cabeza, no puedo respirar, siento hormigueo en las piernas, ¿no? Me aprietan siento una opresión en el pecho y la espalda. Esos serían síntomas físicos y estaríamos hablando de una patología biológica. Si me dijera estos síntomas mi paciente, como no puedo poner atención, las cosas se me olvidan, ya no soy tan rápido para resolver situaciones, me cuesta trabajo argumentar ideas, ¿no? Y a veces que me las comprendan, a veces cuando hablo no, no ordeno las palabras a hablar y entonces ahí ya estoy hablando de una psicopatología más psicológica, ¿no? Valga la redundancia. En ocasiones estos síntomas serán subjetivos, como por ejemplo que el paciente diga, siento angustia, estoy triste, no me puedo levantar, no sé qué tengo, pero así me siento triste todo el tiempo. En otras ocasiones serán observables por el evaluador, como en una alteración psicomotora o del lenguaje. O a veces en apariencia el lenguaje parece estar conservado y lo motor, el movimiento también, pero entonces mi paciente tiene crisis de ausencia, se queda hablando y de pronto parece mirar al vacío y ya no habla. De pronto mi paciente empieza a hablar mucho, pero brinca de un tema a otro, ¿no? Entonces todas estas alteraciones se ven en un criterio clínico médico. Después tenemos el criterio estadístico, ¿no? En este criterio se considera patológico lo infrecuente, lo que se encuentra fuera de los límites de la distribución normal. Este criterio estadístico se rige también por el supuesto de la continuidad.
según en el cual los elementos se encuentran en las psicopatologías, aparecen también en la normalidad, pero con una intensidad distinta. Es decir, yo puedo sentir tristeza, ¿no? En algunos momentos de mi vida, pero no una tristeza que me impida levantarme de la cama y yo estar llorando las 24 horas del día. Ahí cuando ya sucede eso, pues ya sale fuera de lo normal, o por exceso o por defecto. Por tanto, las diferencias entre lo normal y lo patológico serían cuantitativas. Nosotros los psicólogos, para poder evaluar personas, tenemos un tanto cuanto este criterio estadístico, porque si hacemos, voy a rayar mi pantalla, si hacemos la famosa campana de Gauss, bueno, pues más o menos fue acá. Hablaríamos entonces que en un criterio estadístico lo adecuado está entre estas dos cosas, el pico, ¿no? Pero todo lo que esté hacia la derecha es deficiente, ¿no? Y entonces ya se puede presentar como un trastorno. Si habláramos de inteligencia, pues si no se encuentra aquí en medio y se encuentra hacia la izquierda, hablamos de discapacidad intelectual, ¿no? Este, que es una patología del aprendizaje. Entonces, la discapacidad intelectual tiene tres niveles: limítrofe, moderado y severo. Igual, si hablamos para la derecha, ¿no? También lo que es muy alto, ser sobresaliente, superdotado, genio, también entra dentro de la psicopatología, porque no estoy de acuerdo con la edad que tengo para el desarrollo que tengo, ¿no? Entonces, ese es el criterio estadístico. Tenemos también en conducta normal el criterio social. Este consideraría psicopatológico aquello que se desvía de las normas sociales establecidas, lo que se aparta de las normas dominantes en una determinada sociedad o en un momento histórico. Por ejemplo, algunas conductas sexuales se han considerado dentro o fuera de la psicopatología. Depende de las culturas, depende del momento histórico y de la ética dominante. De esta forma, varían las consideraciones de una cultura a otra y de una época a otra. En este criterio social podríamos colocar, por ejemplo, las personas en conductas sexuales, las personas que tienen relaciones sexuales, por ejemplo, personas que son mayores que ellos por 5 años. Ya el mismo criterio social dice esto es abuso, ¿no? Esto es abuso sexual. Ahora, si es de adultos hacia infantes, pues ya les llamamos pedófilos, ¿verdad? Pero una conducta sexual también inadecuada, psicopatológica, es que una persona se masturbe en público, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estos criterios sociales los define obviamente la sociedad. Y el criterio de sufrimiento. Este criterio es muy interesante porque se refiere a la presencia o ausencia del dolor. En este caso, estamos hablando de dolor psíquico, ¿no? De dolor de la mente, de las emociones. Nuestros pensamientos distorsionados nos pueden llevar a tener este dolor psíquico. Si doy un ejemplo, sería la celotipia, por ejemplo, ¿no? Una persona que es celosa más, mucho más de lo que marca el criterio, pues empieza a tener este dolor psíquico, ¿no? Pensamientos dolorosos, lacerantes, repetitivos, que lo pueden hacer disfuncional. Este criterio entonces implica que la normalidad psicológica debe concentrarse en una vivencia subjetiva dolorosa. Sí, algunos ejemplos serían la persona con una depresión profunda que sufre anímicamente, ¿no? Que ya no se puede levantar o que pararse para irse a bañar le toma 2 horas y media o 3, ¿no? Eh, y la expresión de angustia dolorosa en una crisis de ansiedad o el miedo producido por unas alucinaciones, todas ellas tienen que ver con el criterio de sufrimiento, ¿no? Las personas imaginamos cosas y sufrimos en nuestras emociones y en nuestro pensamiento por pensar o sobrepensar situaciones. Bien, los criterios de anormalidad, entonces, tiene que ver con a lo largo de la historia, la mayoría de los enfrentamientos de la psicopatología han sido precisamente por tratar de definir qué es trastorno y qué es
conducta normal, ¿no? Esta definición que parece una línea muy delgada es la que ha llevado a tener diferentes enfrentamientos con respecto a los criterios de la anormalidad o de la psicología. Esto se da cuando reconocer cuando una persona está teniendo un comportamiento o un pensamiento anómalo es a veces muy sencillo. En ocasiones, cualquier persona de la misma cultura podrá darse cuenta de la alteración. Sin embargo, en otras ocasiones será el especialista el que valore la anomalía, ¿no? Y en determinadas situaciones será más complejo y requerirá un estudio que delimite esta psicopatología. Con el fin de determinar el objeto de estudio de la psicopatología, se han utilizado diversos criterios. Todos ellos son útiles y pueden ser complementarios para definir las situaciones problemas. Nosotros los psicólogos, pues para definir criterios de anormal, pues tenemos manuales de diagnóstico, ¿no? Manuales. ¿Qué tipo de manuales tenemos? Pues como el DSM-5TR, la CIE-11, ¿no? Es muy interesante hablar de que esto no sabríamos ahora si no hay investigaciones de patología. Uno siempre tiene que preguntarse cuando habla de psicopatología y quiere desarrollar investigación, pues, ¿cuál es el propósito de esta investigación con respecto a la psicopatología, ¿no? ¿Qué tipo de muestra de sujetos debemos emplear para hacer un estudio de tal o cual psicopatología y qué nivel de control de variables podemos o debemos llevar a cabo para realizar esta investigación? Si no hubiera investigación en psicopatología, pues no sabríamos lo que hoy sabemos y tendríamos manuales para el diagnóstico. La psicopatología tiene varios modelos explicativos. Aquí solo voy a hablar rápido de ellos. Más adelante, en otra clase de esta unidad, pues podremos definirlos de manera más puntual. Estos modelos explicativos vienen de cuatro vertientes. Tenemos al modelo médico, que es un modelo orgánico, que es un modelo del cuerpo, ¿no? Tenemos al modelo conductista, que nos habla del comportamiento adecuado o inadecuado. Tenemos desde la parte de la psicodinámica y desde la parte sociológica, ¿no? Y nosotros pues vamos a centrarnos en los modelos psiquiátricos más importantes, es decir, en los que reúnan las características mínimas que se han considerado necesarias para nombrar los modelos científicos. Y es que eso es muy importante, ¿no? Si vamos a dar una explicación con respecto a la conducta anormal, a la patología, pues tenemos que basarnos en modelos científicos, no deben de ser modelos inferenciales. Por ende, entonces hablamos de sistemas de clasificación. Estos sistemas de clasificación son un esfuerzo por construir grupos o categorías y asignarles objetos o personas sobre la base de sus atributos o relaciones comunes. Clasificar es ordenar los elementos en conjunto o clases de elementos basados en principios o reglas. Si la clasificación se da en un contexto científico, se le denomina taxonomía, es decir, clasificación con propósito científico. Si un sistema taxonómico se aplica a fenómenos psicológicos o médicos, se le llama nosología. Entonces nosotros con los sistemas de clasificación hablamos de nosologías. Esa palabra pues define el criterio de salud o enfermedad del ámbito psicológico y médico. Esto nos permite, un sistema de clasificación, nos permite facilitar o nos facilita la comunicación entre profesionales para entendernos, ¿no? Incluso tenemos cierto vocabulario científico que en teoría el grueso de las personas pues, no podrían comprender y se utiliza para tener esta facilitación de la comunicación e incluso de la comprensión de quién es nuestro usuario. Organizar la información, eso nos sirve un sistema de clasificación, la información está perfectamente organizada, ¿no? Nos permite predecir el curso clínico de este trastorno y muchas veces la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces tendría que evolucionar este marcaje. Hay que hacer, nos permiten también la selección de un tratamiento
también nos sugieren formas de poder hacer la famosísima prevención. También nos habla de los propósitos estadísticos de los sistemas de clasificación, porque cuando hay un sistema de clasificación, pues sabemos que hay una estadística ahí, ¿no? Para poder hablar de la normalidad y lo que está por fuera, ya sea a la derecha o a la izquierda. Y la determinación del estatus legal, eso es muy importante. Cuando hay una psicopatología, hay un estatus de enfermedad mental todavía y entonces eso nos permite también generar otro tipo de enlaces y las razones económicas, ¿no? Diagnosticar bajo un sistema de clasificación siempre será más rápido y económicamente más adecuado. Y también nos habla este sistema de, de economía, nos habla de cuánto es el dinero, ¿no? Estas razones económicas, cuánto es lo que se invierte en la investigación para los sistemas de clasificación de la conducta normal. Y pues tenemos, como les decía, nuestros manuales, ¿no? Hemos ido evolucionando a partir de ellos, ya platicamos en alguna clase primer cuatrimestre, ¿no? Cuando en esta línea de la psicopatología, justamente, cuando es que nacen estos sistemas de clasificación. Y bueno, actualmente nosotros tenemos el DSM-5-TR y ya todavía este año se puede utilizar la CIE-10, es un proceso de transición, pero ya estamos trabajando con la CIE-11, que será la única que puedas colocar en tus diagnósticos a partir del enero del 2025. Dentro de estos manuales, las clasificaciones que tienen, como ya les decía, ¿no? Nos permite tener un lenguaje común entre profesionales, incluso con claves, ¿no? Ahorrar tiempo de diagnóstico, porque ahí nos vamos y vemos si cubre los patrones y los síntomas que nos solicitan por el tiempo que nos solicitan, eso es más expedito. Nos permite también elaborar protocolos de actuación clínica, facilita la investigación, evalúa la historia natural de un trastorno determinado y comprende las causas y el desarrollo de los trastornos mentales que nos espantan. Estamos alguien dice, no, es enfermo de salud mental. Entonces las personas dicen, no, ¿cómo es posible? No, no, no tiene eso. Más si lo envían a psicología, no está loco, o a psiquiatría, peor la cosa, ¿no? Entonces, dentro de la salud mental y estos sistemas de clasificación, pues batallamos muchísimo para que las personas tengan la idea de lo correcto respecto a este sistema, ¿no? Con respecto a la pérdida de mi salud mental. Hoy más que nunca tenemos pérdida de la salud mental de manera pues, muy, muy impactante e importante. Ok, esta patología tiene procesos psicológicos, ¿no? Que abonan a esta psicopatología. Entonces vamos a hablar un poquito de ello, ¿vale? Si retomamos un poco lo que dije al principio de esta materia, pues la psicopatología es una disciplina que se asocia al estudio de lo anormal, que hoy le dicen de muchas maneras, no solo hoy, lo hemos dicho a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, una conducta normal o lo que está desviado de la norma, lo que está desadaptado para lo que de la sociedad, lo que está trastornado con respecto a todo lo que vive, lo que es desorganizado, etcétera. Es decir, podemos encontrar pues muchos sinónimos que definan la conducta normal, ¿no? Normal. Cuyo interés, la psicopatología, se centra en la naturaleza y las causas de la conducta normal o psicopatológica y se plantea como objetivo principal descubrir leyes que regulen la conducta normal o patológica mediante el método científico. Entonces, el interés de la psicopatología radica en la naturaleza y las causas de la conducta anormal o psicopatológica, es decir,
por qué está presentando esta conducta fuera de lo normal, ¿no? ¿Por qué está presentando esta psicopatología? Es el interés que se tiene, no solo verla, diagnosticarla, tratarla, sino desde dónde viene, por qué se presenta, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta que es difícil establecer absolutamente y con total precisión lo que debe entenderse por conducta anormal o psicopatológica, por lo cual es útil conocer cuáles son los criterios o parámetros que nos permitirán ingresar al campo de lo normal, lo anormal o lo patológico. Y eso nos lleva a hablar de procesos cognitivos, ¿no? Los procesos cognitivos son todo lo que conocemos como operaciones mentales que realiza nuestro cerebro para poder procesar la información. Esto lo hace mediante operaciones, digamos, en donde nuestro cerebro trabaja con la información que le rodea, la almacena y la analiza para tomar decisiones correspondientes. Entonces, en un proceso cognitivo, su influencia en la conducta lo convierte en fundamental para la adaptación al medio social y a la supervivencia. Son estos procesos los que permiten al cerebro procesar la información que le llega a partir de los sentidos, registrarla y recuperarla cuando le sea necesario y sobre todo aprenderla. Entonces, si ustedes me escuchan esta o van leyendo conmigo este proceso, pues estamos hablando que un proceso cognitivo depende de la atención y la memoria, ¿no? Que ya estuvimos platicando en otra unidad. Justo vamos a hablar un poquito de psicopatología de la atención, cuáles son estas fases de la atención. Entonces, si hablamos de las fases de la atención, decimos que la atención tiene tres procesos, ¿no? El inicio, el mantenimiento y el cese de esta atención. Si hablamos del inicio, se dice que no es necesario sostener la atención al inicio, puesto que está constituido por el simple hecho de iniciar a prestar atención a un estímulo. Esto nos ocurre cuando iniciamos una nueva actividad, como estudiar o agarrar un reloj para poner la alarma. De estos cambios significativos en el ambiente, como los que ocurren cuando estamos estudiando y escuchando ruido fuerte que nos distrae, ¿no? Entonces, el inicio de esta atención tiene que ver con un distractor. Para que, para que la atención tenga bueno, para que la atención tenga un mantenimiento, es un proceso que nos permite sostener esta atención en un estímulo por un periodo prolongado de tiempo, atención sostenida. Si el mantenimiento ocurre de manera óptima, entonces estamos hablando de la atención sostenida. Y esta cambia constantemente de foco y es eficiente, pues sería una atención alternante. Y el cese, ¿no? El cese de esta atención, que es importante que luego de mantener atención durante cierto tiempo en un estímulo, cese con esa práctica. Es decir, debes dejar de prestar atención al objeto que captó tu atención en primera instancia. Antes, aunque este es un proceso que puede ocurrir de manera voluntaria como involuntaria. A veces no nos damos cuenta que ya cambiamos de proceso de atención y a otras veces pues es muy evidente que nos damos cuenta que lo estamos cambiando. Entonces, la psicopatología de la atención es el estudio de cómo las dificultades o trastornos en el proceso de la atención, ya sea que se presente al inicio, en el mantenimiento o en el cese, puede afectar el comportamiento y el bienestar emocional de una persona. Ya sabemos que la atención es un proceso activo y parcial de la percepción, a través del cual las personas se sitúan en una mejor posición para percibir un estímulo determinado. Sin embargo, cuando algo falla en este proceso, puede tener graves consecuencias en la vida diaria.
Los trastornos de la atención que yo te coloco aquí son 10, son los que más se presentan y por trastorno de la atención, pues entendemos, ¿no? Que es una psicopatología de esta atención que se clasifica por lo general en función de cómo afecta a esta función cognitiva, cómo se afecta la atención, ese es el trastorno, ¿no? En concreto hablamos de aprosexia, hiperprosexia, hipoprosexia, entre otros términos, dependiendo de si implican el aumento, la disminución o la ausencia de recursos atencionales. Entonces vamos a hablar de 10, ¿no? De 10 digamos, los que más se presentan o los donde hay más investigación. Entonces, si hablamos de aprosexia, esta aprosexia la definimos como la ausencia total de atención. En este sentido, podríamos decir que constituye una forma extrema de hipoprosexia. El fenómeno del estupor, en el que la persona no responde a casi ningún tipo de estimulación y que se asocia a la psicosis, la epilepsia, el consumo de tóxicos, las lesiones cerebrales, son el mejor ejemplo de aprosexia, cuando hay una ausencia total de atención. Si hablamos de pseudoaprosexia, diríamos que en la literatura sobre psicopatología de la atención, este término pseudoaprosexia se utiliza para hacer referencia a casos que aparentemente se corresponden con los signos de aprosexia, pero que sin embargo no implican verdaderas alteraciones de la atención. Así entonces, las pseudoaprosexias se enmarcan en contextos histéricos y de simulación fundamentalmente. La hiperprosexia se dice que en el marco de una alteración transitoria de la conciencia, es decir, causada por episodios maníacos, consumo de drogas mayormente, se da una intensificación o una focalización excesiva de la atención, con frecuencia acompañada de hipervigilancia e hiperlucidez, como la hipoprosexia desestabiliza la atención y empeora el rendimiento de la persona, obviamente. Si hablamos de paraprosexia, la paraprosexia se utiliza para describir dos tipos diferentes de alteraciones. Carl Jasper, hablaba de la paraprosexia como la dirección anómala de la atención que se da en trastornos como la hipocondría, en que el exceso de preocupación por ciertos síntomas físicos puede incrementar. Los otros autores consideran que la paraprosexia es similar a la inestabilidad atencional. Ahora hablemos de distraibilidad. Perdón. Este contexto psicopatológico, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin ella, los episodios maníacos o los estados crepusculares propios de la epilepsia, se produce una marcada inestabilidad del foco atencional. En ese sentido, hablamos de distraibilidad, que es un tipo de hipoprosexia, ¿no? Estar muy distraído, ni siquiera consciente en esta parte de la distracción, ¿no? Es lo que da hipoprosexia, distraibilidad. También tenemos la labilidad atencional, que este conjunto de palabras, de tres palabras, la habilidad atentiva emocional, se utiliza de un modo muy específico para definir las alteraciones en la estabilidad emocional de las personas y el rendimiento de la atención que se derivan de estados de ansiedad intensa, por ejemplo, aquellos en donde se podrían producir en trastornos como el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? A partir de esta labilidad atentiva emocional.
mi compu, porque si no. Vamos a hablar también otro trastorno de la atención, pues es la inatención, ¿no? Que hace referencia a la reducción de la capacidad para dirigir la atención hacia un foco determinado y prolongarla, ¿no? Mantenerla. La inhibición de la atención puede tener un origen orgánico, cuyo caso suele cursar con desorientación y problemas de memoria, o bien puede tener un origen psicológico, como sucede en la depresión melancólica o en la psicosis crónica. ¿Ok? Hablemos de fatigabilidad atencional. Generalmente se da el trastorno de estrés traumático en depresiones severas, en tumores, en infecciones cerebrales o en algún otro trastorno neurodegenerativo, especialmente en las demencias, donde se provoca con cierta frecuencia alteraciones de los déficits funcionales atencionales. Las personas con fatigabilidad atencional suelen sentirse cansadas en general y representar problemas de la memoria. Si hablamos de perplejidad, muchas veces hemos oído ese término como muy común, pero asociado al área de la psicología de la atención, la perplejidad se define como un tipo de alteración de corte cualitativo de esta función que implica una incapacidad para dar significado a los estímulos que se perciben, así como a sus propias conductas, aunque se trate de un concepto muy cuestionado, podría aplicarse a fenómenos como los estados crepusculares. Y finalmente, el síndrome de negligencia. Este síndrome de heminegligencia espacial izquierda o simplemente síndrome de negligencia, que así lo pueden encontrar en la red, como síndrome de ay Dios, negligencia espacial izquierda o negligencia, es un trastorno cerebral muy particular que se da como consecuencia de lesiones focales en el hemisferio derecho del cerebro. Los síntomas más representativos incluyen la negligencia espacial, la inatención y la abstinencia para una mitad del cuerpo o para el campo visual. Vamos a hablar entonces de la psicopatología de la percepción y de la imaginación. Y como su nombre lo dice, son alteraciones de nuestra percepción del mundo que me rodea y de nuestra imaginación. Hablamos un poco de ellos cuando hablamos en la materia de primero descenso percepción, ¿no? Son psicopatologías de esta percepción. Es un tema central en la investigación psicopatológica por varias razones. Por un lado, los fenómenos que abarcan suelen ser extraordinariamente llamativos y extraños. Ese es el primer marcaje. Por otro lado, en muchos casos conllevan anomalías en la complejidad asociada a la habilidad mental de la imaginación, cuando no puedo desarrollar eso. Y por último, la percepción es un proceso o función mental de vital importancia para la supervivencia y la adaptación de los seres vivos. Por ejemplo, si yo no tuviera la percepción de mi sentido táctil, entonces no sabría cuándo me quemo, ¿no? Si tuviera un dolor, no podría estar a salvo y ir al médico. Entonces son una función vital para la importancia de la supervivencia. La percepción entonces es la función cerebral que nos permite integrar los diferentes sensaciones corporales que va tomando nuestro cuerpo de todo aquello que nos rodea, lo que está en el entorno en forma objetiva y corpórea. La representación entonces es la creación en la mente de una imaginación que no está presente o de una imagen que no está presente. Es una manifestación subjetiva e imaginaria. Cuanto a la alucinación, se suele definir como percepciones sin objeto
Para algunos expertos, cuando una representación tiene las cualidades de la percepción, nos encontramos ante una alucinación. Se trata entonces de imágenes corpóreas que se localizan en el espacio objetivo externo, ¿no? De diseño determinado y completo como frescor sensorial, constante, independientes de la voluntad y del juicio de la realidad positiva. En esta psicopatología de la percepción y la imaginación dependemos mucho de la abstracción del pensamiento. Está alterado, pues entonces tenemos psicosis, ¿no? Entonces tenemos alucinaciones, entonces tenemos distorsiones de mi pensamiento también. En cuanto a la clasificación de estas distorsiones perceptivas, hablamos de ilusiones, que se dan en sentido de presencia, de pareidolías, engaños perceptivos y alucinaciones, ¿no? Son creaciones de nuestra mente, es decir, las ilusiones son creaciones de la mente en ausencia de un estímulo real. Las variantes de la experiencia alucinatoria tienen que ver con pseudoalucinaciones, alucinaciones como tal, alucinaciones funcionales, ¿no? Alucinaciones reflejas, autocostía, alucinaciones extracampinas. Si no recuerdan estos términos, hay que regresar a sus anotaciones de primer cuatrimestre, donde hablamos de senso-percepción, que ahí definimos, dimos ejemplos de cada una de ellas. Y las pseudopercepciones o imágenes anómalas. Estas tienen que ver con imágenes hipnagógicas o hipnopómpicas, imágenes némicas, eidéticas, imágenes consecutivas, parásitas y alucinoides. Todas estas son alteraciones de mi percepción en ausencia de un estímulo real. También tenemos hiperespecies versus hipoespecies que tienen que ver con las anomalías en la percepción de la intensidad. O vivo el dolor muy, muy fuerte o vivo el dolor muy, muy bajito. Cualquiera de las dos sería una dificultad importante. Las hiperalgesias versus las hipoalgesias tienen que ver con la anomalía de la percepción del dolor, ¿no? Y ahí tengo mucho dolor, pues entonces me ponen una anestesia o si no la tengo, entonces vivo en la parte de las analgesias. En cuanto a las anomalías de la percepción de la cualidad, tenemos a las metamorfosias, que son anomalías de la percepción del tamaño y de la forma. De la forma, pues es en todo la percepción global del objeto o de la persona, y del tamaño, pues ahí tiene que ver con todo lo que viene en la película de Alicia en el País de las Maravillas. También tenemos las megalopsias, que son anomalías del tamaño de la percepción, cuando hay micropsias o macropsias, ¿no? Veo todo más pequeño de lo que en realidad es, o veo todo más enorme de lo que en realidad debiera de ser. También tenemos a las dismorfias, dismorfopias, me faltó ahí una F, anomalías en la percepción de la forma, ¿no? Entonces puedo estar viendo un objeto que no tenga movimiento y percibirlo como que lo tiene, como que está disfuncional ahí. Puedo ir por la calle y pensar que en esta dismorfopsia que existe un hoyo y no existe, ¿no? O cuando me veo al espejo, veo mi cuerpo con características que no tiene en realidad. También tenemos las autometamorfosias que tienen que ver con las referidas a mi propio cuerpo. En trastornos de la ingesta alimentaria asociados a la anorexia, por ejemplo, tenemos una autometamorfosia, ¿no? No veo mi cuerpo como en realidad es. Y las anomalías en la integración perceptiva, que tienen que ver con la aglutinación de estímulos o la sinestesia versus la escisión, ¿no? De estos estímulos. También tendríamos que hablar de la psicopatología de la memoria. Un poco es porque lo pide así, la psicopatología también existe en la parte de la memoria, pero otro tanto tiene que ver con lo que vimos en la clase, en la materia anterior, ¿no? La psicopatología de la memoria, entonces,
abarca una amplia gama de trastornos y alteraciones que afectan la capacidad de adquirir, retener y evocar recuerdos. Puede ser en la presentación de las tres características de la memoria o puede ser solo en un par de ellas o solo en una. La memoria, pues como ya dijimos, es una función compleja que implica la fijación, la conservación, la evocación y el reconocimiento de la información que vamos almacenando en nuestro cerebro. Dichas enfermedades, situaciones pueden influir en el funcionamiento de la memoria, lo que la convierte en una dimensión crucial en el estudio de la psicopatología. Sin memoria, ¿qué seríamos? ¿Cuáles son estos trastornos de la memoria? Pues tenemos cuantitativos asociados a las amnesias, que sean la alteración de la memoria, ¿no? Pérdida total o parcial de esta memoria, es la patología de la memoria, es la amnesia, pero dentro de ella tenemos algunas subdivisiones, principalmente tres. La hipermnesia, que es una alteración que se refiere a la disminución de la capacidad de la memoria debido a una dificultad tanto en la fijación, es decir, en poder guardar este recuerdo, como en la evocación, cuando ya tengo el recuerdo guardado, pero me cuesta trabajo volver a ponerlo práctica, ¿no? O me preguntan algo que ya pasó y yo no tengo este recuerdo. Ahí hablamos de hipermnesia. También tenemos la hipomnesia, que es una alteración que se refiere al aumento o hiperactividad de la memoria. Cuando tiene demasiada información, suele presentarse en pacientes que tienen delirio o con trastorno maníaco. Por eso hablan mucho, se espantan mucho, hablan, parece que todo lo tienen alterado, pero es porque su hiperactividad de la memoria está ahí. También tenemos la disnesia, que es una alteración que se caracteriza por una disminución de la memoria y por la imposibilidad de evocar un recuerdo en un momento específico o lo evocamos pero de forma borrosa, parece que no puedo recordar realmente, ¿no? O ya parte de la historia de ese recuerdo se han ido perdiendo y eso lo dificulta, ¿vale? También dentro de la psicopatología tenemos psicopatologías del pensamiento. Estas abarcan un conjunto de alteraciones en el curso y en el contenido del pensamiento que afectan el modo en el que las personas procesamos información, generamos ideas, expresamos ideas, ¿no? Las alteraciones pueden inferirse significativamente en la vida de nosotros, en la vida cotidiana, en la comunicación y en nuestras relaciones sociales. Existen tres tipos de trastornos del pensamiento. Estos son formales y o del uso del pensamiento, del curso del pensamiento, del desarrollo del pensamiento, los trastornos en la lógica del pensamiento y los trastornos del contenido del pensamiento. Vamos a hablar entonces de los de la forma o curso del pensamiento. Estos consisten en una patología en la estructura del pensamiento de nuestros pacientes, por tanto, son de las alteraciones en el proceso y en el desarrollo del pensamiento. Estos están, en estos están los bloqueos mentales, el vacío mental, la bradisquicia, bradipsi- bradipsiquia, perdón, es decir, la lentitud para desarrollar una forma de pensamiento, la taquipsiquia, que es la rapidez, ¿no? Para elaborar pensamiento, el curso del pensamiento, tan malo es, todos los extremos son malos, ¿no? Tan malo es tenerlo bajito como tenerlo muy alto. La desvinculación de las ideas, que sí tengo varias ideas, pero no las puedo relacionar y siempre hablo como en esta separación de todo. La hipervinculación de las ideas, que sería todo lo contrario. Forzosamente tengo que encontrar esa parte en la que se relacionen las ideas. La verborrea, que tenemos un paciente que tiene un montón de ideas y entonces eso le genera querer hablar de todo antes de que se vaya esta oportunidad y entonces tenemos verborrea. La disgregación, no tenemos como conciencia de lo que estamos hablando y me voy de un tema a otro.
el pensamiento prolijo, la aliteración, la estrechez, ¿no? De pensamiento, solo ser obcecado y solo estar en uno, la circunstancialidad, la perseveración, la ecolalia, la palilalia, el mutismo, la cropolalia, de Quilles en Tourette, la incoherencia y las asociaciones débiles o ilógicas, todas estas son trastornos de la forma o del curso del pensamiento. Se van a presentar cuando esté sucediendo el desarrollo de este pensamiento. Si hablamos de la lógica del pensamiento, pues básicamente se dividen en dos. En el pensamiento ilógico, que se va a manifestar en personas normales, que no tenemos ninguna otra patología, pero se basa en la ignorancia, en las emociones, es decir, el pensamiento ilógico es subjetivo, ¿no? No sé de algo de lo que me están hablando y mi ignorancia me hace entonces a inventar cosas. O mis emociones no las tengo controladas y eso también puede eh, generar un trastorno en la lógica del pensamiento. Y el otro sería el pensamiento alógico, que es una forma extraña de relacionar las ideas, con independencia del estado emocional o la ignorancia de la persona. Es decir, este segundo del pensamiento alógico es un poco más complicado de tratar que el pensamiento ilógico. Estos trastornos, a su vez, se subdividen en lavado de cerebro, ¿no? Cuando cambian totalmente todas tus ideas, incluso por ideas que no son nada buenas para ti, o en sobrevaloración de las ideas, le doy un valor superior a mis ideas y las defiendo a capa y espada, a pesar de que me puedan demostrar que no son reales. Las obsesiones, ¿no? Estos comportamientos, más bien pensamientos repetitivos, ¿no? Ahí hasta el grado de ser disfuncionales y las ideas obsesivas, cuando hacemos un comportamiento una y mil veces a través de lo que pienso de eso y por eso están repetidos. Y los últimos serían los trastornos del contenido del pensamiento. Estos trastornos tienen que ver con la ideación, capacidad para idear cosas, para interpretarlas y para explicar nuestras experiencias internas y externas. De hecho, está relacionado con la forma con la que procesamos la información y formamos nuestras impresiones que tenemos a partir de la información, nuestras creencias o nuestras ideas. Primero, pues acerca de nosotros, después acerca de los demás y en un tercer momento acerca de la realidad en la que yo me desarrollo. Estos son el contenido fóbico, ¿no? El contenido delusivo y las ideas delirantes, ¿no? Entonces, todas estas tres patologías se dan a partir del contenido del pensamiento. En un contenido fóbico, pues ya sabemos que las fobias son un miedo intenso ante un estímulo irreal, ¿no? Donde no presenta una realidad de peligro, me refiero, ¿no? Entonces, si hablamos de las fobias a las cucarachas, pues ahí se presenta eso, ¿no? Es un miedo irreal a algo, a un miedo profundo a algo que es y me pone en un peligro irreal, no existe porque yo soy más grande que esa cucaracha, ¿no? Y la puedo pisar y nada me va a hacer. No son carnívoras, ¿no? No me van a picar para tomarme la sangre y matarme, no me convertiré en cucaracha, ¿no? Entonces, es una realidad que no existe, o sea, es un miedo intenso ante algo que no representa un miedo, un peligro real. Hablaríamos diferente si alguien me dijera, oye, es que creo que tengo fobia a los leones. No, pues ahí no, que el estímulo sí es real, ¿no? Sí, sí representa un peligro para mí. Pues, yo soy persona, soy carne y hueso, soy más lento que el león, con menos fuerza y menos peso. Ese es un estímulo real, ¿no? Que sí podría ponernos en peligro. Pues ahí no habría fobia. El contenido delusivo pues tiene que ver con la pérdida de la lucidez de este pensamiento, ¿no? Pensamientos que ya no son frescos, que ya no están actualizados, ¿no? Y las ideas delirantes, pues todo aquello que esté yo haciendo en macro, ¿no? Pensar que todo es maravilloso y que yo soy Supergirl, ¿no? Tiene que ver con esto.
Dentro de esta psicopatología también, perdón, tenemos psicopatología del lenguaje. Voy a tomar un poco de agua. Esta garrafera no me deja, perdone. La psicopatología del lenguaje tiene que ver con lo que conocemos como trastorno del lenguaje, por sus siglas TEL, que es un trastorno del neurodesarrollo grave y duradero que afecta la adquisición o el desarrollo del lenguaje oral. Eso es importante tomar en cuenta que esto tiene que ver con mi lenguaje oral, ¿no? La producción de mi lenguaje. Además, puede alterar tanto el área comprensiva como la expresiva o ambas, es decir, cómo yo comprendo lo que los otros me dicen a través del lenguaje oral o cómo yo expreso este lenguaje o ambas, ¿no? Cómo lo entiendo y cómo lo expreso. Se clasifica como un trastorno heterogéneo porque nunca vamos a encontrar dos igual, o sea, no va a haber dos trastornos del lenguaje igual en dos personas. Esto quiere decir que los síntomas varían mucho de una persona a otra y no siempre se presentan en la misma forma y mucho menos en la misma intensidad. Asimismo, el trastorno del lenguaje puede implicar a uno o varios componentes del lenguaje que pueden ser a la fonética y a la fonología, a la semántica, a la morfosintáctica o a la pragmática, ¿no? Pero no solo va a presentar en uno, nada más, generalmente siempre se presentan acompañados. Dentro de estos tipos de trastorno del lenguaje tenemos los trastornos de la fonación y de la articulación del lenguaje, que sería la afonía y la disfonía, es decir, la falta de la voz o la alteración de la emisión de la misma a partir de las alteraciones de pares craneales, la situación de carga emocional. Cuando nosotros tenemos una gran carga emocional, podemos dejar de emitir un lenguaje adecuado, dejar de articular bien, ¿no? Eso pasa, o al revés, hacerlo de manera muy rápida. De ahí se desprende la disfonía espasmódica por contracciones en las cuerdas vocales y la dislalia, que es la dificultad para emitir sonidos claros, entendibles, y aquellas alteraciones en el desarrollo del lenguaje como los defectos del aparato fonador o fonoarticulador, los trastornos orales, motores, como las hendiduras palatinas, ¿no? Que mi paladar esté muy hendido y que por eso mi lengua no alcance a tocarlo. Y si ustedes hablan despacio, algunas en las letras del alfabeto, díganlas despacio y pongan atención en dónde se posiciona su lengua, ¿no? Muchas de las condiciones fonéticas tienen que ver con dónde posiciono mi lengua y estas hendiduras palatinas pues no permiten tener una buena articulación del lenguaje. Y los otros serían los trastornos iterativos del lenguaje, que son la perseveración, cuando tengo mucha repetición de lo mismo, la repetición de palabras con alusión a un mismo tema o a lo largo de diferentes momentos de conservación y o repitiendo muletillas verbales por moda o por hábito. Esto de las muletillas verbales es mucho más común de lo que nos esperamos. Son aquellas pequeñas palabras que decimos cuando estamos tratando de hilar nuestros pensamientos. De pronto a mí me escuchan que digo, este, mm, ¿no? No, ok, y vale, todas estas son muletillas, nos permiten por segundos organizar mejor nuestro pensamiento para poder ser más fluidos a hablar. Estas muletillas a veces son por moda, como dije, actualmente está la palabra vale o la palabra ok, ¿no? Que siempre son una moda, estas son cambiantes, o por el hábito, ¿no? Por el hábito de que necesito ese espacio para poder organizar mi pensamiento, que repito, son segundos, dos, tres, ¿no? Refleja también un estancamiento de las ideas, la logoclonía o logloconia, que es la repetición incesante de una sílaba, usualmente se da en demencias o en trastornos esquizofrénicos. Y bueno, finalmente, si dijéramos una conclusión, pues esta psicopatología nos interesa porque
bien todos nuestros procesos psicológicos. ¿Cuáles son todos nuestros procesos psicológicos? Los aquellos que tienen que ver con la memoria, con la atención, con el lenguaje, la percepción, con la imaginación, y que además todos ellos lo necesitamos porque están estrechamente interrelacionados en el estudio de los trastornos mentales. Yo tengo procesos maníacos, que la manía es un trastorno mental que se puede dar sola o se puede dar en procesos de bipolaridad, pues es porque tengo alterada mi función de atención, de memoria, de percepción, de imaginación y del lenguaje. Entonces estoy taquilálica todo el tiempo, hablo, porque motoramente estoy alterada, entonces me levanto hoy y empiezo a hablar y hable, y a las 4 de la mañana agarro unos botes de pintura y empiezo a pintar mi casa. No tengo desde el techo del primero o tercer piso hasta abajo, por dentro y por fuera, y no paro, no como, tomo poca agua o ninguna, la acompaño con música muy fuerte, ¿no? Y entonces sigo hablando sola, no descanso, en 1 o 2 días no duermo, y entonces ahí tengo un proceso maníaco, ¿no? Entonces se altera todo, mi atención, mi memoria, mi lenguaje, mi percepción, mi imaginación. Y además pienso que traigo unos bíceps preciosos y que por eso nunca estoy cansada, ¿no? Estoy en un proceso maníaco, un trastorno mental. Entonces los procesos de trastornos mentales se dan a partir de la psicopatología de todos mis procesos, de todos estos procesos que son fundamentales para poder comprender y abordar mi trastorno o los trastornos psicológicos, porque ya dijimos que afectan cómo percibimos, cómo procesamos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea, ¿no? Esta comprensión de cómo la psicología afecta a nuestros procesos psicológicos es crucial para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos mentales, todos los que vienen en el DSM-5TR o en la CIE-11. Entonces, pues nosotros los psicólogos tenemos que estar investigando de manera continua estos campos, ¿no? Para poder mejorar, pues, obviamente, nuestra comprensión y la manera de abordar o de intervenir en estos trastornos psicológicos. Pero no solo para eso, también para desarrollar nuestras intervenciones más efectivas. Si nosotros conocemos más, pues tenemos más posibilidades de poder dar una mejor atención a nuestros pacientes con trastornos de salud mental o con psicopatología. Entonces, pues bueno, esta psicopatología, como hemos dicho a lo largo de esta presentación, tiene que ver con la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, la imaginación, que son en conjunto fundamentales para avanzar pues en la comprensión y en el tratamiento de nuestros trastornos mentales. Ya les decía yo, el psicólogo debe de ser experto en la psicología, y no qué es lo que vas a revisar en un paciente, ¿no? Si no tiene, si no sabes la psicopatología de la manía, no sabes qué vas a hacer ahí, ¿no? Entonces, pues, ay, está bien loquito, bien exacerbado, ¿no? Pero no sé qué otra cosa tiene, ¿por qué estará así? Ay, a lo mejor se entachó, ¿no? Decimos, o no durmió bien, pero no, o qué rápido vive y qué rápido se desarrolla. Nos parece anormal, pero no patológico. Eso lo puede decir cualquier persona que no estudie psicología o que no sea psicólogo, pero los psicólogos trabajamos con psicopatologías. Si el paciente no tiene alteración global o por segmentos de todos estos que hablamos ahorita, pues entonces no lo atendemos en psicología. Si le duele la panza, pues no lo atendemos nosotros, va a ir al médico. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros los psicólogos tomemos en cuenta el desarrollo de la patología? Todo lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a comprender cómo se encuentran estos estados en las personas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos el desarrollo de principalmente de tres estadios de la vida del ser humano, ¿no? Tenemos la infancia, la adolescencia y la adultez. Hmm. Aunque esta adultez, al igual que la infancia y al igual que la adolescencia, tiene espacios de desarrollo, vamos a hablar entonces de la psicopatología desde la infancia. No es que todas las psicopatologías se den ahí. A lo largo de nuestra existencia, pues sabemos que se van a desarrollar
psicopatologías propias de esa etapa, como por ejemplo los trastornos de la personalidad que no se desarrollan en la niñez y no se diagnostican en la niñez, se desarrollan y se diagnostican a inicios de la edad adulta, ¿no? Es decir, entre los 20 y los 40 años. Entonces no puedo hablar de un niño de 8 años que tiene trastorno de la personalidad bipolar, perdón, de la trastorno de la personalidad dependiente. No, no, acá no podríamos decir eso porque no tiene la edad para la definición de este desarrollo, de esa patología. Entonces, pero sí hay algunas que son importantísimas y que solo se presentan en la infancia, pero que además se van a permear el desarrollo general de la persona. Entonces, por eso es tan importante hablar de la psicopatología en la infancia. Algunos de estos los revisamos cuando vimos la unidad de, eh, de infancia, de conocimiento de la infancia en primer cuatrimestre, pero otros pues a lo mejor te suenan nuevos o a lo mejor los has escuchado en otros momentos, pero acá vamos a darle explicación asociada o vista desde la psicopatología. Entonces, en cuanto a los tipos de psicopatología, hablamos de psicopatología de un bebé, ¿no? Esta consiste en una observación multidimensional y evolutiva que comprende tanto las características del bebé como de la mamá, y hay fenómenos de la interacción que se caracterizan en la relación de madre-bebé, en el rol del padre y el rol de la familia en conjunto. Todo eso desarrolla la psicopatología del bebé. Ahí hablamos de trastornos somáticos, alimenticios, respiratorios, psicológicos, dermatológicos, del desarrollo y trastornos del vínculo. Las características de esta psicopatología del bebé es que este bebé, a partir de sus experiencias y la maduración biológica, es decir, de su cuerpo, va desarrollando su propia percepción o concepción de la realidad. Entonces, es muy importante, ¿no? Desarrollar cada uno de ellos. Hablemos de la psicopatología del bebé y sus características. Si hablamos de trastornos somáticos, entonces podríamos hablar que los que mayormente se presentan en bebés, pues son los cólicos, ¿no? De los 3 primeros meses de edad. Se pueden presentar en otra edad más avanzada, sí, pero propiamente para poder saber que es un trastorno somático, son los cólicos de los 3 meses, de los primeros 3 meses, y es ahí donde hay que poner mucha atención, no hay otro. Si hablamos de los trastornos del sueño, pues diríamos que tendríamos que clasificar al insomnio del primer semestre de su vida. Este insomnio se puede presentar como insomnio calmo, es decir, gran parte del día y de la noche con los ojos abiertos, grandes, con posibilidades de autismo o de psicosis infantil, como esquizofrenia infantil. Así se va a presentar. El insomnio del segundo semestre, que sería del segundo semestre de la vida del primer año del bebé, que sería la angustia por separación con el objeto afectivo, que generalmente es mamá, y mamá se le pierde de vista, entonces tiene este llanto o esta angustia, o cualquier cosa que ya haya asumido como muy de él, como puede ser muñeco, ¿no? Como puede ser su mamila, y los trastornos ulteriores que están ligados al sueño por hiperactividad, ansiedad o psicopatología grave. Es decir, va a tener complicaciones para dormir, ya sea porque esté muy hiperactivo, o porque esté muy ansioso, o porque tenga alguna otra condición de su mente o de su cuerpo. Cuanto a los trastornos alimenticios, pues también en pequeños, en bebés, podemos encontrar anoréxicos, es cuando este pequeño rechaza todo tipo de alimento y suelen llegar a un estancamiento o descarrilamiento del desarrollo potencial, ya que este chico no quiere ingestar, ¿no? Comida. También tenemos los vómitos, pues ya pues todos lo podemos definir sin ningún problema, ¿no? Y la rumiación, que es una afección en la cual la persona regurgita la comida sin digerir
parcialmente o dirigida, o en totalidad, ya sea dirigida o esperada. Entonces, es más o menos la rumiación es como cuando ya estás masticando y lo envías al estómago y este lo regurgita, lo regresa. La hiperfagia, que es un aumento del apetito de manera excesiva y sin causa aparente, de pronto este bebé tiene hambre todo el tiempo y come con una desesperación terrible. Y la desnutrición, que es el resultado de consumo insuficiente de alimentos en cantidad y en calidad suficiente, ¿no? Que sí le dé, pero sea muy poquito y entonces no cubra con el desarrollo de estos nutrimentos que le daría justo por la nutrición, ¿no? También tenemos en el bebé los trastornos dermatológicos, que son propiamente dos. La urticaria, que serían por infecciones menores, por un virus, o la eczema, que aparece entre los 5 y 6 meses de edad y puede durar hasta los 2 años, que está seguida del asma general. En cuanto a los trastornos respiratorios, pues en los bebés el que preocupa y el que se ve más es la apnea, ¿no? La apnea, que son pausas en las respiraciones de los bebés, eh, que nacen antes de las 37 semanas de embarazo, es decir, que su nacimiento fue prematuro. La mayoría de estos bebés prematuros tienen algún grado de apnea debido a que el área del cráneo de nuestro cerebro o el área de nuestro cerebro que controla la respiración se está desarrollando y por eso puede tener esta apnea, ¿no? Que se da diferente. Entre los trastornos psicológicos de la psicopatología de los bebés, hablamos de depresión, es decir, se han encontrado casos de infantes con depresión debido a la separación del cuidador, lo cual va a generar una desesperanza aprendida. Que yo no esté ahí le puede generar esto a mi bebé. Entre los trastornos del desarrollo tenemos los generalizados o específicos. Dentro de ellos, o los que en el manual están como trastornos generales del desarrollo, del neurodesarrollo, como el autismo, el síndrome de Down, el TEA, el negativista desafiante, el RED, la PCI, ¿no? Que todos ellos son trastornos del desarrollo. Y los trastornos del vínculo, ya lo decía Bowlby, el rey de las teorías del apego, para psicología, que existen trastornos del vínculo que se pueden dar por ausencia de la madre o por ausencia del sustituto maternal, que puede ser la persona encargada del pequeño. También se da por trastornos cualitativos y cuantitativos de la interacción, ¿no? La capacidad y la calidad de interaccionar de manera horizontal con mi bebé. Y se dan por discontinuidad de la relación con el objeto de vinculación. Es decir, lo dejo de ver mucho tiempo y cuando lo vuelvo a ver ya no hay esta continuidad en relación con el objeto de vinculación. Ok, si vamos a las etapas o en edad, tenemos a la primera infancia, bebé, se caracteriza de los 0 a los 3 años. 0 es a partir del nacimiento del vientre de la madre. Dentro de ello, entonces, hay algunas psicopatologías que se presentan, ¿no? En edades desde el nacimiento hasta los 5 años de vida, que ya sería abarcando la primera y la segunda etapa de la niñez, y son factores que pueden tener un impacto en el desarrollo de nuestros infantes. Los cuidadores primarios serán quienes formen y resignifiquen los estímulos externos con la finalidad de darle una continuidad en el desarrollo. Hace un momento vimos algunos que se presentan en esta primera etapa de la vida, que serían los cólicos, el insomnio, el eczema, ¿no? Algunos dermatológicos que se presentan propiamente en esta edad. El diagnóstico, en este caso, pues es importante el examen somático, el físico, y también una evaluación de niveles del desarrollo. Recuerdan que en primero vimos la ASQ y el EDI, que son para niveles del desarrollo. En cuanto a este diagnóstico, pues tenemos que ver que si es de trastornos somáticos,
Para diagnosticar los somáticos, los síntomas deben causar angustia significativa o impedir en el funcionamiento diario, además de sus síntomas y acciones. Por lo tanto, los médicos indagan sobre los antecedentes familiares y realizan exámenes o pruebas apropiadas para determinar o destacar los trastornos. Para los dermatológicos, eh, en la mayoría de los bebés, a partir de la anamnesis, ¿no? Que se hace un procedimiento de exploración que se realiza durante la primera toma de contacto a través de una entrevista inicial para identificar las posibles dolencias actuales de este paciente. Asimismo, el examen físico suele ser suficiente para el diagnóstico. Si hablamos de los trastornos del desarrollo, el psicólogo es el responsable de este tipo de diagnósticos asociados a trastornos del aprendizaje, donde recolectamos la información a través de una historia clínica para ver cómo ha sido el desarrollo y la conducta de ese pequeño desde el embarazo hasta el momento actual. A veces no son muy bien tomadas estas entrevistas, pero son necesarias para entender en qué momento del desarrollo sucedió. En cuanto a los trastornos alimenticios, hablamos de si hay sospecha de este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, se realiza un análisis de sangre completo y un electrocardiograma para evaluar posibles complicaciones médicas. Eso no lo hacemos nosotros, eso lo hace su médico. A los trastornos respiratorios, entonces, el diagnóstico se basa en los síntomas de la dificultad respiratoria, en los niveles de oxígeno en la sangre y en los resultados de la radiografía de tórax, obviamente. Entonces, estos también los de un médico. Y pues finalmente los trastornos psicológicos, el diagnóstico lo hace un psicólogo e incluye una historia clínica, eh, el examen físico y posiblemente algunas pruebas de laboratorio. Si, si el proveedor de salud piensa que hay otras afecciones médicas, que hay otras afecciones médicas que podrían estar causando estos síntomas. Entonces ahí se les manda a hacer ciertas, ciertas baterías o ciertas pruebas, ¿no? Para poder saber y encauzar estos síntomas. Y en cuanto al diagnóstico, bueno, eso fue en cuanto al diagnóstico. Si hablamos de los trastornos generalizados del desarrollo, los tipos de estos trastornos son el TDAH, ya sea que se presente solo en versión atencional o con hiperactividad o con hiperactividad y atencional, ¿no? Los famosos MIS. El trastorno del espectro autista, el síndrome de Rett y la discapacidad intelectual, que son todos los que desarrollamos o decimos a partir de la generalización del desarrollo. Estos se refieren a un grupo de trastornos caracterizados por retraso en el desarrollo de las aptitudes de socialización y comunicación. Esto lo dijo NAFRI en el 2020. Nosotros, les repito, ya tenemos dos instrumentos que se dieron en primero y que ustedes los pueden evaluar a través de esto, ¿no? En cuanto a las características de estos trastornos generalizados del desarrollo, está la dificultad de comunicación, interacción social, patrones repetitivos y de comportamiento. Ahí hablamos de cuatro principalmente: los trastornos de déficit de atención con hiperactividad, los trastornos del espectro autista, la discapacidad intelectual y el síndrome de Rett. En cuanto al TDAH, decimos que es donde el infante se presenta inquieto, da golpecitos con las manos o los pies, se retuerce en el asiento, parece que trae un motorcito incluido ahí que no lo puede apagar, le cuesta trabajo permanecer sentado en el aula y en otras situaciones permanece en constante movimiento de un lado a otro y en situaciones no apropiadas. Este trastorno puede presentarse de tres maneras: el predominante inatento, ¿no?
sería solo TDA, tiene conductas de olvido, dificultad para poner atención cuando se le indica, dificultad para cumplir con una tarea o seguir una serie de instrucciones. El, el tipo hiperactivo impulsivo, que tiene que ver con lo anterior, más el trabajo que le cuesta permanecer sin movimiento. Y ahí tenemos un problema porque nuestro sistema educativo pues es sentados en la banca viendo el pizarrón. Entonces, para un TDAH, pues esto es la muerte ahí, ¿no? Y tenemos la presentación del tipo mixto, que es una combinación en ambos tipos de conducta, ¿no? Tanto inatenta como hiperactiva e impulsiva. Si hablamos de trastorno del espectro autista, el famoso TEA, entra dentro de un grupo de trastornos neurológicos que son un claro reflejo del problema en el desarrollo cerebral que afecta la forma en la que las personas con este trastorno interactúan con los demás, presentan dificultades para comunicarse, para aprender y comportarse, utilizan el lenguaje de forma anómala, no lo hacen en absoluto. Además, sus comportamientos son repetitivos y restringidos y muchas veces estereotipados y están relacionados con un orden genético y sus manifestaciones varían ampliamente dependiendo de en qué tipo y con qué gravedad. Si hablamos de discapacidad intelectual, acá hablamos del retraso, las limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo asociado a las destrezas del lenguaje, al movimiento, a las destrezas del pensamiento cognitivas o al aprendizaje, a las conductas hiperactivas, impulsivas o distraídas. Las personas con discapacidad intelectual que presentan diversos o diferentes o diversos grados de deterioro que pueden ir desde los leves hasta los profundos. Y en síndrome de Rett, que se caracteriza por un trastorno genético, neurológico y desarrollado poco frecuente, que afecta la forma en la que el cerebro se desarrolla, provocando la pérdida progresiva de las capacidades motoras, de las capacidades del habla, afectando mayormente a mujeres. No quiere decir que solo les dé a ellas, pero mayormente se hacen detecciones en mujeres. Los niños van teniendo cada vez más problemas para usar los músculos que controlan el movimiento, la coordinación y la comunicación, así como los problemas de aprendizaje y de discapacidad intelectual. Ah, y si hablamos propiamente de discapacidad intelectual, diríamos que es un retraso o una limitación del funcionamiento intelectual eh, asociado a la cronología, ¿no? Es decir, lo que se espera que pueda aprender o que tenga de desarrollo intelectual a cierta edad, como también del comportamiento adaptativo en las destrezas, en el lenguaje, en el movimiento, en las destrezas cognitivas, como ya dijimos, en el aprendizaje, en una conducta hiperactiva, impulsiva o distraída, y pueden ir desde diferentes grados, como les dije hace un momento, leves hasta profundas. Y en el síndrome de Rett, que se caracteriza por un trastorno genético, neurológico y del desarrollo poco frecuente que afecta, ya dijimos, ¿no? Mayormente a mujeres y se presentan hombres, pero con muchos números. Las etapas se dan en primera infancia de los 0 a los 3 años y en segunda infancia de los 4 a los 12 años, que son los que acabamos de definir ahorita, y el diagnóstico se basa en una evaluación clínica, en observación de conductas y en retrasos del desarrollo, ¿no? Que también se hacen asociados a esto. Por ejemplo, en déficit de atención con hiperactividad, para establecer el diagnóstico es un proceso complejo. Los médicos utilizan cuestionarios que deben rellenar los padres y los profesores para tener esta mirada multidisciplinaria con los datos de la observación del infante. Los síntomas deben de estar presentes antes de los 12 años. Frecuentemente es necesario hacer uso de algunos psicofármacos de corte estimulante, como el metilfenidato, ¿no? De rutina, siempre un tratamiento conductual asociado a las rutinas,
planes de intervención escolar, pero no porque tenga dificultades para aprender o no tenga la capacidad de aprender, sino porque la falta de atención puede tener complicaciones para desarrollar bien ese aprendizaje. Y la modificación de las formas de actuar de los padres en relación con sus tíos. En el trastorno del espectro autista, el diagnóstico acá se obtiene mediante la observación del niño en un ambiente de juego y en un cuidadoso intercambio con los papás o los maestros o sus cuidadores primarios. Se hace uso de las pruebas de detección sistemática como un cuestionario de comunicación social, pruebas tradicionales formales como los esquemas de observación diagnóstica de autismo y los esquemas de resultados deben de estar basados en criterios diagnósticos actualmente del DSM-5 en la versión TR, también déficit atencional. La discapacidad intelectual se basa su diagnóstico en la evaluación clínica como en pruebas estandarizadas de funciones intelectuales y adaptativas. Y bueno, también se pide su historia clínica o médica para ver si no ha tenido este tipo de condición en alguien más de la familia. En síndrome de Rett, el diagnóstico se realiza a través de una evaluación física y es el profesional médico el que se sospecha que el niño puede tener Rett, lo enviará a hacer una prueba genética, es decir, una prueba de ADN para confirmar este diagnóstico. En cuanto a los trastornos del sueño, aquí hablamos de todos los trastornos del sueño, son de donde se presenta un estado de conciencia alterada de la desconexión parcial que permite que se lleve a cabo los procesos de vital relevancia para el ser humano, para su óptimo descanso, que sería pues este trastorno del sueño. Su característica pues es los problemas para conciliar el sueño a través de pesadillas y terrores nocturnos. Dentro de todas estas características tenemos trastornos del acostado y adormecimiento o trastornos paroxísticos. Dentro de los primeros tenemos al insomnio, que pues ya sabemos que es la dificultad para conciliar o mantener el sueño, y los niños se despiertan frecuentemente durante la noche, por lo tanto no tienen un sueño reparador, ¿no? Y se van a parar malhumorados. La fobia a acostarse, ¿no? Es esta necesidad de permanecer acompañado, mamita, llévame a la cama, quédate conmigo, no apagues la luz, ¿no? Necesidad de tener la luz prendida, no me cierres la puerta, ¿no? Esta necesidad de tener la puerta prendida. Los infantes piden que sus padres, como les decía, les canten, les cuenten un cuento, les dejen la televisión prendida o se queden ahí con ellos. Y la hipersomnia, que son aquellos niños que pueden presentar grandes periodos de somnolencia y requieren estar constantemente acostados o tienen siestas de las que es difícil despertarlos, no podrían funcionar de otra manera. En cuanto al sonambulismo, pues este ocurre cuando el niño, el crío, se levanta por las noches, se inicia acciones motoras, camina, parece que se sirve agua, parece que está bailando y realiza ciertas actividades durante la vigilia y se da cuando se encuentra en sueño profundo o profundamente dormida, en la fase del sueño no mor, la fase 3. Los terrores nocturnos que pues en infancia son muy frecuentes, donde tienen episodios que les permiten producir, ¿no? La fase más profunda del sueño. El niño sufre de episodios de miedo intenso, gritos, agitación del cuerpo mientras está dormido. En algunas ocasiones pueden despertar de manera brusca, aterrorizados o confundidos. Por lo tanto, al día siguiente no suelen recordar nada de lo que ha sucedido. No es pertinente recordar, porque el sonambulismo pues se da en ausencia de realidad, ¿no? Estos terrores nocturnos también. Y las pesadillas pues que son, quien no tuvo pesadillas cuando era infante,
o adolescente o a lo mejor adulto todavía las tienen. Las pesadillas son sueños aterradores que se producen durante el sueño REM. Los niños pueden despertar por completo y recordar los detalles del sueño. Además, pueden aparecer con más frecuencia cuando el menor se siente muy estresado o cuando ha visto algo que sí le generó miedo en el transcurso del día. Eh, el diagnóstico, tanto las pesadillas como los terrores nocturnos, que suelen desaparecer con el tiempo. De lo contrario, pues sí ya requerirían de un acompañamiento terapéutico. Para este diagnóstico, que se da en fobias al acostarse, en hipersomnia, en insomnio, en sonambulismo, en terrores nocturnos y en pesadillas, entonces hay que realizar una recapitulación de los datos mediante su historia clínica para conocer todas las patologías existentes, ya que la historia clínica nos va a permitir conocer cómo se presentan estas patologías y todos los síntomas para diagnosticar un posible trastorno del sueño. Algunos se quedan en permanencia o los volvemos a desarrollar cuando somos adultos. Y en cuanto a los trastornos de ansiedad, estos trastornos de ansiedad, que también son psicopatologías, los definimos como un trastorno mental en el que a menudo el niño puede estar preocupado o ansioso, muchas cosas de acuerdo a su edad y siente que tiene dificultades para controlar su ansiedad. Recordemos que todavía hace unos, no sé, 8, 10 años no hablábamos propiamente de ansiedad en infantes, ¿no? Eso es algo que se esperaba en la edad adulta. Se puede dar, hay tipos asociados a la ansiedad como a trastorno de ansiedad por separación, desorden de ansiedad social o fobia social y fobias infantiles, ¿no? Las características que dan, pues en el grueso de ellos, inquietud, emoción y preocupación excesiva, desbordada, eso es en pensamiento. En lo físico, dolores de cabeza, de estómago, y son muy personas que evaden situaciones, niños que evaden las situaciones desencadenantes y tiene comportamientos ritualizados, ¿no? Todo el tiempo. Dentro de estos trastornos de ansiedad, patología de la ansiedad infantil, tenemos a la ansiedad por separación, que se da en una etapa del desarrollo normal de bebés y niños, pero en algunos casos la ansiedad por separación es un signo de trastorno grave y puede relacionarse con mayor frecuencia con la ansiedad sobre sus padres o cuidadores, y estos niños pueden sentir preocupación eh, constante o excesiva por la pérdida de sus padres o preocupación porque les suceda algo malo. En fobias infantiles, pues acá en las fobias infantiles de estos pequeños y también se dan adolescentes, pueden sentir una o varias fobias que les causan ansiedad de manera constante cuando se les expone al objeto o alguna situación en específico. Por ejemplo, si sienten fobia a los animales, en este caso a los insectos, a la sangre, a las alturas, a los espacios cerrados, ¿no? Eso, si nosotros lo enfrentamos a esto, pues se va a poner más caótico, ¿no? Hay que hacerlo de manera muy estudiada. Y los trastornos de ansiedad social, que se llama fobia social, actualmente el DCM5R los denomina desórdenes de ansiedad social, porque acuérdense que después de la pandemia, pues todos sufrimos ciertos grados de ansiedad y no es pertinente medicar a todos. Por eso le bajan el estatus de trastorno a desorden. Lo tratamos primero con terapias no farmacológicas y si no funciona, entonces obviamente ya hablamos de química del cerebro, que lo hacemos en acompañamiento del psiquiatra. Entonces, estos trastornos de ansiedad social o desórdenes sociales consisten en tener miedo constante a sentir vergüenza, a ser ridiculizado, incluso humillado. Los niños es posible que no quieran ir a la escuela, a fiestas o convivir con las personas que los rodean. Por lo tanto, este trastorno, que es un desorden, eh, puede repercutir en su futuro, ya que el menor pierde las oportunidades de crecimiento personal al no convivir en sociedad.
entonces no hay que dejar de llevarlos a la escuela. En las etapas que se manifiestan, pues son diferentes etapas de la infancia y persisten hasta la adolescencia. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estas etapas, ¿no? En preescolar, de 2 a 5 años, en esa etapa, los niños pueden experimentar ansiedad por separación al no tener cerca a sus padres o a sus cuidadores. Bien pueden presentar miedos o fobias específicos con animales o a la oscuridad. Y entre los 6 y 12 años manifiestan ansiedad por miedo social, ¿no? Tener miedo al hablar en público ante situaciones nuevas, puede ir generando generando nuevas experiencias de los 13 a los 18 años, como el miedo al futuro, ¿no? El miedo a la autoimagen, como me veo, el miedo a la presión escolar y tener que sucumbir a algunas cosas, ¿no? El miedo a la formación profesional, que les pedimos que elijan una carrera en una edad en donde todavía no tienen construido el cerebro racional, pero bueno. Y para el diagnóstico, pues se hace evaluación clínica, cuestionarios, entrevistas con los padres de familia, con los profesores del CRIO y con la familia. Y para diagnosticar un trastorno o un desorden de ansiedad se requiere de un examen psicológico, también de realizar la comparación con los síntomas en base a los criterios del DSM-5 versión TR. Asimismo, se debe hacer una evaluación clínica que puede incluir entrevistas con el menor y sus padres, observación directa del comportamiento y usar cuestionarios estandarizados. Eso es muy importante. Todo lo que tiene que ver con psicopatología requiere que nosotros utilicemos estos cuestionarios, estos test, estas pruebas de manera profesional, no nada más lo que creo que sucede, sino lo que está en los manuales. Repito, para eso tenemos los manuales de diagnóstico, para evaluar toda la psicopatología que se presenta en las diferentes edades. Hoy propiamente hablamos de la generalización más los que se presentan en la edad infantil. Dentro del DSM-5TR, que yo ya te he dejado en la plataforma de aprendizaje, en otros cuatrimestres, pero creo que también en este ya también lo subí, tiene un apartado de trastornos del neurodesarrollo que habla de esto que platicamos ahorita, más enriquece con un par de trastornos más en la infancia, pero también habla de los trastornos sociales o de ansiedad social, aunque sigue teniendo las categorías de adulto para diagnosticar a los niños, eh, porque pues DSM hizo algunas abreviaturas o cambió algunas circunstancias de diagnóstico, pero los desórdenes que se presentaban antes solo en la adultez se diagnostican en la infancia con patrones de la adultez, ¿no? Y también ahí tenemos los del ánimo, ya tenemos niños depresivos, niños ansiosos, niños con estrés postraumático, no niños con estrés simplemente, pero estrés disfuncional, va a la escuela y tiene 10 materias, 5 profesores o 6, tiene que hacer miles de horas de tarea y además tiene que hablar español, inglés, francés, chino, mandarín, ¿no? Y hacer tipo deportes porque los papás piensan que eso es educación integral y entonces el chico está sobrecargado, no tiene una disfunción del cerebro, pero tanta sobrecarga le genera un estrés crónico y agudo y termina con trastorno por estrés crónico, ¿no? Y también tenemos ahí dentro del DCM, pues los que se asocian a la personalidad, que en infantes no se da o no se debiera de diagnosticar, realmente no tienen marcajes para ello. Se pueden ir perfilando, pero pensando que lo tiene, pero no significa que ya se puede diagnosticar, como el trastorno disocial de la personalidad, son los mayores delincuentes que hay, ya lo vieron en tercero, en personalidad disfuncional, pero se ve desde infancia, cuando no tiene límites, cuando es grosero, cuando pasa por encima de los demás compañeros, pero en secundaria se puede ya diagnosticar a partir de los 15 años como trastorno de la personalidad antisocial, aunque anterior a los 15 años le colocamos trastorno de la conducta disocial.
¿no? Entonces, los manuales son maravillosos porque ahí te dice qué tienes que revisar y no hay margen de error. Si hubiera uno, solo sería de la interpretación y la observación del psicólogo, ¿vale? Y bueno, yo te invito a que leas el manual nuevamente, a que revises estas cosas que vimos en infancia. Ahí lo vas a encontrar en el apartado de trastornos del neurodesarrollo o trastornos del desarrollo neurológico, ¿vale? Y voy a subir un artículo que habla de la psicopatología para que tú hagas un organizador gráfico, es decir, un cuadro sinóptico con esa lectura, ¿vale? A tu plataforma de aprendizaje. Muchas gracias por esta primera clase de psicopatología. Ha sido todo. Nos vemos en una siguiente clase. Que tengan buen día. Yo soy Patricio González Márquez. Hasta pronto.